Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor, y lo único que puedo hacer es amarte y servirte. Soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor, y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor, y lo único que quiero es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas, sí, y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas, sí, cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. En el día de hoy estamos compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 7 y versículo 7, donde nos dice la palabra de Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo, el apóstol, hace una pregunta retórica y la hace como si alguien hiciera esta afirmación, pero anteriormente Pablo enseñó sobre la ley, y lo hizo en Romanos capítulo 5 y versículo 20, donde dice la palabra de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para manifestar el pecado, como nos dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado se enseñorea de los que están bajo la ley, Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de la carne pecaminosas, que eran por la de la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas son estimuladas por la ley. Entonces, en este versículo 7 que acabo de leer anteriormente, este versículo 7 dice, la ley es pecado. Una de las paradojas de la revelación es que Dios usa la santidad y la bondad de la ley como un espejo para revelar el pecado y así poder traer a la humanidad pecadora del arrepentimiento, y este arrepentimiento es por medio de la fe. Romanos 7:12 dice y 13, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para que mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de la que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. También es sorprendente que la ley continúa funcionando en santificación, pero no en justificación, como dice el versículo 7, en ninguna manera. Esta es la característica del rechazo de Pablo de una falsa declaración. En Romanos 9:14 él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y en Gálatas capítulo 3 versículo 21 dice también, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Sigue diciendo este versículo 7 también del capítulo 7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Este es uno de los pasajes que revelan el concepto de la ley mosaica, funcionando como un espejo para revelar el pecado personal de cada persona, ya que en Romanos 3:20 dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nótese, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Santiago 2 y versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. En otra palabra, una persona puede ser muy ortodoxa, una persona puede ser también muy puritana, muy piadosa, pero si inflige solamente un concepto de la ley, es decir, un mandamiento, pues ya lo ha perdido absolutamente todo, simplemente porque pierda solamente uno. Por tanto, sigue diciendo más adelante que el quebrantar la ley una vez era quebrantar el pacto y por lo tanto llevar todas las consecuencias, como sigue diciendo, sino por la ley. Por tanto, Pablo era convicto de pecado. En Romanos así lo dice, y así lo declara en multitud de lugares. Pablo, por ejemplo, a los Gálatas se lo está diciendo en Gálatas 1 y versículo 10. También en Gálatas 3:21, al igual que en Primera de Corintios 2:8 y capítulo 5 versículo 10 y Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Ahí no habla claramente en cuanto a la ley lo que produce la ley. Sigue diciendo este versículo 7, no codiciarás. Esta es una referencia del último de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20 versículo 17. Este último mandamiento se enfoca en la actitud correcta. El término codiciar significa poner el corazón o
en desear fuertemente. Dios ha dado a los humanos, tanto perdidos como salvos, muchas cosas buenas a través de la creación, pero los humanos tienen y tienden a tomar más allá de los límites establecidos por Él. Por tanto, esto lo podemos ver en el día de hoy. Cuántas, por ejemplo, la caza que hay, que se está cazando y se están extinguiendo muchas, se están extinguiendo también peces, se están extinguiendo multitud de áreas que antes eran vírgenes y desafortunadamente todo esto se está extinguiendo y simplemente es por la codicia del hombre. Y la codicia del hombre no lleva solamente a extinguir eso y a codiciar cada vez más, pues el que codicia una cosa, cuando la tiene desea otra mayor y cuando tiene aquella mayor, pues codicia otra aún más. Es decir, que nunca el hombre se siente completamente satisfecho. Y eso nos muestra ahí bien claro que el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, pues lo tiene vacío. Va a codiciar cosas como pueden ser materiales o quizás personas. Pero cuando lo ha conseguido, vuelve a estar vacío y vuelve a codiciar muchas cosas más. Por tanto, el lema es más y más para mí a cualquier precio. Y esto lo podemos ver, no hay que taparse los ojos, nadie lo tiene que instruir, no tiene que venir ningún magistrado, no tiene que venir ningún maestro para enseñarnos ni hacernos ver lo que está ocurriendo en el día de hoy en todo el mundo, que el hombre no tiene límite en cuanto a la codicia, no solamente ahora, sino en todas las épocas, pero ahora se hace más claro, ya que hoy en día, principalmente en Europa, pues el pobre es más pobre y el rico es muchísimo más rico. El egoísmo es un terrible tirano. Por ejemplo, en los países como Grecia, Italia, Portugal y España llevan varias décadas luchando en contra de la corrupción. Corrupción que puede ser, por un lado, política, religiosa, secular, por todos lados. Aquí no se salva absolutamente nadie. Hay corrupción por todas partes. Y es que la codicia del hombre, como he dicho antes, no tiene límite. Afecta absolutamente a todos. Muchas veces personas que parecen honestas, personas que son ya mayores estoy diciendo personas de 70 años y que están ahí como jueces, magistrados y que los ves que son muy respetuosos y luego sale a la luz que esas personas eran corruptas o políticos o maestros. Y en el ámbito religioso sucede exactamente igual, es decir que absolutamente nadie está a salvo. Y querido oyente, es que nadie está a salvo del pecado. El pecado está ahí y el enemigo lanza esa tentación que es la codicia. ¿Y a quién no le gusta codiciar? ¿A quién no le gusta tener más? ¿A quién no le gusta tener un caprichito? Y detrás de uno otro y otro y otro. Pues eso es precisamente la codicia. Por tanto, se puede apreciar que la batalla con el pecado es auténtica y es real, sin distinción de razas o de nivel social. La consejería, sin embargo, por otro lado, muy bien intencionada, las terapias y hasta una fuerza de voluntad propia pueden por un tiempo modificar la conducta de una persona. Pero solo el poder transformador del Espíritu Santo puede tomar un corazón pecaminoso y hacerlo puro y aceptable delante de Dios, mientras que los esfuerzos humanos con sus habilidades son siempre temporales. Y esto tampoco nos lo tienen que enseñar. Quizá algunos de los que me están escuchando ahora pues lo han sufrido o lo han pasado en sus propias carnes, en sus propias vidas, que han dicho de dejar algo, cualquier cosa, y bueno, temporalmente lo han dejado. Pero luego a lo mejor cuando se ha presentado la ocasión de nuevo, pues han vuelto a caer. Me estoy refiriendo, por ejemplo, por decirte algo muy claro, por ejemplo, el fumar, por ejemplo, el beber, por ejemplo, los porros, por ejemplo, el hacer cosas ilícitas, cosas inmorales. Pues sí, por un tiempo pueden dejarlo, pero luego vuelve y a lo mejor puede hacer incluso hasta peor. Continuamos con este capítulo 7 de Romanos, que como veis es apasionante.
Es apasionante porque es la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que nos muestra aquello que está bien y aquello que está mal, aquello para lo que sirve la ley y para qué nos muestra la ley, para que Dios la dio. Por tanto, dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice este versículo 8, mas el pecado. Vemos que es el verdadero culpable, es el pecado. Tomando ocasión, es decir, tomando la oportunidad. El pecado es aquel que es como la persona que está escamuflada, está atendiendo una emboscada. Está esperando la menor oportunidad para que pase por ahí algún alma distraída y pueda caer en su trampa. Es simplemente esto, por eso dice tomando oportunidad o ocasión. Y dice por el mandamiento, es decir, por el 10º mandamiento, el de no codiciar, produjo, es decir, causó en mí toda, es decir, toda clase de codicia. No solamente una codicia, como he dicho antes, de codiciar cosas, sino personas, también, por ejemplo, que le hicieran honores, también, por ejemplo, que tuviese el desahogo de poder vivir tranquilamente el resto de sus días, codiciar y siempre codiciar. Codicia, anhelo, un fuerte ardiente deseo de pasión, porque dice sin la ley, antes de que viniese el mandamiento, como nos dice el versículo 9, el pecado está muerto, inactivo, sin vida, dormido, mostrando poca actividad. Pero está ahí. Es por ejemplo si entramos a una cueva y podemos hallar a un oso durmiendo. Está durmiendo y bueno, mientras no lo despertemos no ocurre absolutamente nada. Lo malo es cuando se despierte, que tenemos que salir corriendo. Pues así más o menos es. Sin el espejo, la persona, por ejemplo, no se da cuenta de que su cara está sucia. No se va a dar cuenta ni de ninguno de nosotros. Si tenemos una falta, si vamos bien peinados, no nos vamos a dar cuenta absolutamente nada. Pero cuando aparece el espejo, esa suciedad cobra vida. Y entonces podemos decir, bueno, pero qué sucia tenía yo la cara. Bueno, necesito afeitarme. Bueno, necesito lavarme. Yo pensaba que estaba mejor y mira cómo estoy ahora. Se puede comparar también por el lado de alguna cosa que puede pasar desapercibida, por ejemplo, un vaso de agua. Un vaso de agua es un vaso de agua y no hay nada más. Pero si lo miramos a través del microscopio, veremos que no es solamente agua lo que hay ahí, como nosotros pensamos, que hay muchísimas cosas más. Cuando se va aumentando y aumentando a 100, a 200, 500, 1000 veces más de lo que es. Entonces nos podemos ver que ahí hay algo que nosotros no podíamos ver, pero que el microscopio nos lo muestra bien clara. Ese microscopio, ese espejo, es la ley. La ley nos hace ver eso y nos hace ver, por ejemplo, creemos que estamos limpios, que somos buenos, que no le debemos nada a nadie y mucho menos a Dios. ¿Por qué? Porque somos buenos y ya está. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, entonces ella nos muestra que no es así la cosa, ni mucho menos, porque de bueno de hombre no hay ni aún uno. Por tanto, todos necesitamos de la salvación que es en Cristo Jesús. Por tanto, podemos ver, contemplar que estando allí un tiempo, por ejemplo, en ese espejo, pero el espejo nos hizo tomar conciencia de esa suciedad. Por ejemplo, piensa en una serpiente enrollada durmiendo al sol. Está inactiva. No pasa nada, siempre y cuando no la pises. Parece como que está muerta, pero si la pisas o pasas muy cerca, vas a sufrir las consecuencias por haberte acercado demasiado. Esto es lo que la ley hace con el pecado. Parece que está inactiva, parece que está dormida, parece como que estuviera muerta, pero realmente está viva y bien viva. Es como muchas veces vemos nosotros, a lo mejor en los documentales por la televisión, vemos a los cocodrilos y vemos los cocodrilos que están allá con la boca abierta tomando el sol y parecen que sean de piedra, ni se mueven ni se inmutan.
parece que sean de piedra, no pasa absolutamente nada, allí hay mosca y de todo, no se mueven. Ahora bien, pasa por su lado y va a ver a esos que parece que son pesados, que no se mueven con la rapidez que corren y la rapidez que se giran hacia su víctima. Piensa en el segundo mandamiento que nos dice en Éxodo capítulo 20 versículo 4, donde está diciendo: no te hará imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento es santo y justo y bueno. Nada tiene de malo. Pero cuando el hombre pecador es confrontado con un mandamiento santo, ¿qué es lo que le hace que él se mueva? ¿Qué es lo que le hace que él se rebele en contra de ese mandamiento? Vemos que se rebela y subraya en su contra. Por ejemplo, Dios dice: tú debes, y el rebelde responde: no quiero. Dios dice: tú no debes, y el rebelde dice: por cierto que quiero, que debo de hacerlo y debo de hacerlo ya. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra de Dios le ha dicho que no lo haga, y por eso se rebela y dice que lo va a hacer. Y cuando dice que lo haga, dice: no lo hago. Es decir, siempre a la contra. Así tenemos, por ejemplo, el trágico relato de Éxodo 32:7, donde dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y el versículo 8 dice: pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Idolatría siempre estuvo en sus corazones, de hecho siempre estuvo ahí, en el pueblo de Israel. Pero el mandamiento, cuando Dios se lo da, lo despertó. Por tanto, el pecado de idolatría estaba muerto, es decir, estaba inactivo, estaba dormido antes de que el mandamiento fuese dado. No habían tenido antes el hábito de hacer ningún becerro de oro. La palabra de Dios nos muestra que en Egipto los israelitas no se hicieron ningún becerro de oro. Simplemente cuando les fue dada la ley es cuando se la hicieron, pero nunca antes. Ahí estamos viendo que fue despertada pues esa idolatría, ese pecado que tenían ahí en su corazón dormido. ¿Por qué? Porque Dios les dijo: no adorarás a otros dioses. Sin embargo, ellos dijeron: sí, adoraremos a otros dioses. Por tanto, la ley despertó e incitó el pecado. ¿Podemos culpar el segundo mandamiento por el becerro de oro? Pues Dios no lo permita esto. Por ejemplo, la ley dice: no debes imaginar en tu mente toda clase de placenteros encuentros sexuales. No debes vivir en un mundo de fantasía, no debes de vivir en un mundo que es inmoral. La ley prohíbe una vida mental sucia, vil de pensamiento y sugerentes, pero desafortunadamente no da el poder para poderlo vencer. La ley lo dice, pero no da el poder para poder vencer este pecado. El resultado es que la gente, bajo la ley, queda más envuelta en un mundo fantasioso de impureza sexual que nunca antes. Llegan a darse cuenta de que siempre que un acto queda prohibido, la naturaleza caída quiere hacer algo más. Proverbios 9:17 dice: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es suave. Sin la ley, dice este versículo 8, el pecado está muerto. Relativamente hablando, la naturaleza pecaminosa es como un perro, alergatado, como adormecido. Pero cuando llega la ley, dice: no lo hagas. El perro despierta y se lanza desenfrenado, haciendo de manera abusiva todo lo que antes se le había prohibido. Es así como lo hace el hombre. Es así. Es decir, la ley es buena. Y vamos a poner un ejemplo bien claro. A lo mejor algunos de los que me están escuchando, casi seguro, otros no, pero puede que tengan hijos. ¿Y cuántas veces al hijo o la hija le has dicho: no hagas esto? Y precisamente por decirle: no hagas esto, es cuando le han entrado ganas de hacer. Y a lo mejor te ha dicho: no papi, no mami, no lo voy a hacer delante de ti.
pero cuando te da la vuelta, el niño o la niña lo hace, y a lo mejor lo hace a escondida. El versículo 9 de Romanos capítulo 7 sigue diciendo: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice en un tiempo. Aquí este versículo 9 se está refiriendo Pablo al tiempo antes de que él fuese confrontado con la ley de Dios, al tiempo antes de que viniese la ley. Es decir, él vivía, es decir, él conllevaba inalterado, despreocupado, no se daba cuenta de la grave sentencia de muerte que pendían sobre él. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo en la ley, pero la ley en sí no le daba vida. Él pensaba que sí la tenía, pero la ley misma le revelaba que no. Por tanto, vemos que todo parecía en orden, como la persona con la cara sucia, como he dicho antes, que aún no se había mirado al espejo. Todo parecía ir bien, porque no se había mirado detenidamente en el espejo, pero no estaba bien. El problema está, aun cuando yo todavía no me doy cuenta. Ahí está el problema. Y el problema es que todas las personas, desgraciadamente, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas y cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pensamos que por ser nosotros lo vemos de una manera, de una forma, de un estilo. Y esa forma, esa manera, ese estilo es el perfecto. Pues déjame decirte que no es el perfecto si no es conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser humildes delante de Dios y darnos cuenta de que al final de cuentas no debe de ser mi criterio el que debe de estar por encima de todo, mi manera de ver las cosas, sino la manera en cómo las ve el Señor. Sigue diciendo este versículo 9, el pecado revivió. Significa que el pecado volvió a la vida, volvió a vivir. En una palabra que se usa para la resurrección, esta palabra. El mandamiento hace revivir el pecado y resucita el pecado. Por eso dice, y yo morí. De improviso, es como si dijera Pablo, me di cuenta que yo soy transgresor de la ley. Los transgresores de la ley merecen la muerte. No solo de esto se dio cuenta, sino también de sus logros y conquistas. En el plano religioso realmente no pasaban de ser pérdidas de tiempo y pérdidas que para él ahora las consideraba como basura. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nótese que este hombre pasó mucho tiempo a los pies de su maestro Gamaliel. Fue un muchacho ya de joven, que él se propuso aprender la ley y aprenderla bien. Él tenía un prestigio. Él tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Él había empleado muchas horas, mucho tiempo, al estudio, a que le fuera reconocido todos sus logros. Pero cuando viene a la palabra de Dios, cuando viene al tiempo de la gracia, al Nuevo Testamento, cuando tiene ese encuentro con Jesucristo, se da cuenta que todo eso cuanto había tratado él de conseguir por sus propios méritos, lo estimó como basura. Estimó como cosa inapropiada, como una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque esas cosas no le iban a valer para la eternidad. Lo que él había estado haciendo era para él, pero no era para Dios. Por eso podemos hallar que hay muchas personas que se sacrifican trabajando horas y horas, para darle a sus hijos, para darle a su familia toda clase de bienestar. Se están mirando a sí mismos porque le dan solamente a su familia, y quizás algunas miajas que puedan caer por ahí a sus vecinos o a su prójimo, pero solo miajas y nada más. Sin embargo, la palabra de Dios no nos muestra a nosotros nada de eso, y podemos ver que son personas que son respetadas, son personas que son poderosas, pero delante de Dios todo eso
todas esas horas, todos esos viajes que puedan hacer, todos esos hombres y mujeres de negocio, todo el ir de aquí para allá, es una pérdida de tiempo, es basura, espiritualmente hablando. Por lo cual, la ley es llamada el misterio de la muerte y el misterio de la condenación. Romanos capítulo 7 versículo 10 sigue diciendo la palabra de Dios: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dice, era para vida. Esta expresión es una expresión del Antiguo Testamento. Era una expresión que se usaba en Levíticos capítulo 18 y versículo 5, donde dice la palabra de Dios, y está hablando el Señor: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Nótese, vivirá en ellos. Aquí no nos habla de nada de salvación y de vida eterna. Vivirá en ellos, nada más. En el Nuevo Testamento, un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesús, y lo hallamos este relato en Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25 hasta el 28, donde nos dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, y Jesús le contesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Todo lo que una persona necesita para vivir y para heredar la vida eterna es guardar la ley. Pero nótese, ¿quién es el que puede guardar la ley sin faltar a uno de sus mandamientos? Solamente hubo uno que lo logró, y es Jesucristo. Los demás no han podido, absolutamente ninguno. Ningún hombre, ninguna mujer ha podido guardar la ley para ello. Pero vemos que guardarla perfectamente y completamente, y tiene que hacerlo así durante toda su vida, absolutamente las 24 horas del día. El problema es que ninguna persona, como he dicho, jamás ha hecho esto, y ningún pecador jamás podrá hacerlo. Por tanto, los que tienen sus caras limpias no tienen que temer al espejo. El problema es que ninguno de nosotros tenemos una cara limpia. Todos somos pecadores, es decir, todos tenemos la cara sucia, de modo que la ley nos condena a todos. Por tanto, está diciendo aquí Pablo: a mí me resultó para muerte. Claro, cuando él se dio cuenta, cuando fui confrontado con la ley, cuando el espejo le mostró su cara sucia, me di cuenta de mi pecaminosidad, de mi desobediencia a la ley, y tuve que enfrentar el horrible castigo de una ley quebrantada, y la ley quebrantada, la condenación, es muerte. Por eso dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús. Seguimos leyendo el versículo 11 del capítulo 7 de Romanos, donde sigue diciendo la palabra de Dios: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Nótese, dice, me engañó. Literalmente quiere decir, me hizo perder el camino. Tal vez a algunos hemos preguntado, a lo mejor cuando hemos ido a una ciudad o dentro de la ciudad donde vivimos y no la conocemos muy bien, y hemos ido a preguntarle a una persona por una calle y le hemos: por favor, ¿me puede decir dónde está tal o cual calle? Y a lo mejor la persona, por no decir no lo sé, o a lo mejor o sin saberlo, o ha creído otra cosa, pues no ha conducido, no ha dicho dónde teníamos que ir, y a lo mejor nos ha guiado en sentido contrario. Naturalmente, cuando hemos llegado allí hemos visto que esa calle no existe, y hemos vuelto a preguntar, y entonces nos han dicho: pero hombre, si esta calle no está aquí, esta calle está en dirección contraria, está allá al otro lado y tal. Entonces nos damos cuenta que ese tiempo es un tiempo perdido, que alguien nos engañó, intencionada o no intencionadamente, pero que nos defraudó y perdimos un tiempo. Todo creyente debe darse cuenta y admitir que por sí mismo
nada podemos hacer por el pecado, ya que a la larga o a la corta, el pecado nos destruirá, si intentamos hacerlo por nosotros mismos. Por eso aquí Pablo está diciendo, me engañó, y más adelante dice, mató toda la esperanza que podamos tener en nosotros mismos. Es decir, que todo lo que podemos hacer por nosotros mismos no nos va a salvar de la condenación. Por eso es que muchas personas piensan ellos que haciendo quizá tal o cualquier cosa, o siendo buenos para su familia, o siendo buenos para sus conciudadanos, que con eso ya es suficiente para entrar al reino de Dios. Pero no es así, porque si nos damos cuenta, ahí el pecado le está engañando. Le está engañando porque el pecado nunca jamás le va a llevar a la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Le va a llevar a un camino, a una calle equivocada. ¿Para qué? Para que se pierda. Y así desafortunadamente hay muchas personas que están en calles, pero en calles equivocadas. Y están ahí, y están buscando y piensan que están en la calle real, pero la calle tiene otro nombre al que ellos iban. Y esa calle es una calle de perdición, es una calle de muerte. Pero la misma palabra de Dios nos dice, como he dicho antes, que la dávida de Dios es vida en Cristo Jesús. La calle correcta, el camino correcto, el camino es Jesucristo. Y Jesucristo es el camino correcto. Ahí no hay engaño ninguno. Ahí no hay muerte. Es todo lo contrario. Hay verdad y hay vida. Por eso Él dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Nótese ahí el ofrecimiento del Señor. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Continuamos con este capítulo 7. Y ahora el versículo 12 donde dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Este versículo es la conclusión de la sección anterior. La conclusión es indicada por las palabras de manera que, y responde a la pregunta surgida del versículo 7 anterior que compartí. Es decir, el primero cuando empecé a compartir, que dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El problema no es la ley. La ley es una imagen perfecta de Dios que la dio. Es un excelente espejo en el cual el hombre y la mujer pueden mirarse. Y él le va a decir, el espejo, en este caso la ley, la palabra de Dios, cómo está. Puede mostrarnos la suciedad, pero nunca me podrá limpiar. Tengamos siempre esto en cuenta. Podrá mostrarme la suciedad, pero no podrá limpiarme. La ley es santa, pero no me puede hacer santo. La ley nunca puede santificar, solo puede mostrarme cuando limpio soy. La ley es justa, es verdad, pero nunca podrá justificarme. Solamente nos justifica ¿quién? Delante de Dios, como nos dice Romanos capítulo 5. Por medio de la fe en Jesucristo hemos sido justificados, solamente por medio de Jesucristo. Por tanto, la ley no nos puede hacer santos, como he dicho. Solamente aquel que es santo, cuando depositamos nuestra fe en Él nos hace. ¿Por qué? Porque es entonces cuando tratamos de todas las maneras de vivir una vida apartada para Él. Por tanto, la ley es buena, pero nunca me puede hacer bueno. Solo puede mostrarme mi miseria y nada más, como dice Romanos 7:24. Y el mal que mora en mí. También lo puede mostrar como dice Romanos 7:17 al 21. David, el salmista, resaltó algo en cuanto a la ley. Y dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que las que destilan del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. El guardarlos hay grande galardón.
Es decir, hay gran recompensa por tratar de guardar la ley. Voy concluyendo con esto. Hay muchas personas que por haber tenido éxito en la vida materialmente piensan que eso es todo en la vida y que no hay nada más. Se piensan que son los más sabios, los más listos, los más oportunistas, los que mejor saben tomar decisiones, etcétera, etcétera. Se están esforzando durante años, por ejemplo, en aprender una carrera. Por ejemplo, una de médico, pues a lo mejor te pueden tardar 8 años. Tal vez el de abogado 5, 7, 8 también. Hay otras carreras que tardan hasta incluso más. Otros solo tienen tiempo para sus propios intereses y solo buscan tiempo para ello y nada más. Sin embargo, en el transcurso de sus vidas, que no son suyas sino que es el Señor que se las da, pues no tienen tiempo para Dios. Absolutamente no tienen tiempo para nada. No tienen tiempo para mirarse, por ejemplo, en ese espejo de Dios. ¿Y cuál es el espejo de Dios en el cual, tarde o temprano, el hombre se va a tener que mirar? Es en la palabra de Dios, es en la Biblia. El hombre tiene tiempo a lo mejor para leerse 40, 50 folios, porque eso le va para su empresa, para su negocio, para su trabajo, etcétera, etcétera. Pero no tiene tiempo para leerse un capítulo de la Biblia, de los Salmos, los Proverbios, Nuevo Testamento. Para eso no. La Biblia, que es la palabra de Dios, ella nos muestra a todo hombre y a toda mujer cuál es nuestro estado actual. Porque recuerda que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Y ella nos habla, nos dice si hemos cometido algo malo, nos está diciendo dónde debemos de corregirnos, qué debemos de hacerle para agradar a Dios. Pablo se dio cuenta a tiempo que todo cuanto había conseguido por sí mismo, prestigio, bienes, etcétera, para Dios no le iban a servir, absolutamente para nada. Por tanto, él lo estimó todo esto por una pérdida de tiempo. Lo estimó como basura, cuando naturalmente halló a Jesucristo. Halló a aquel que es la verdad, que no es una verdad, sino la verdad auténtica. Y cuando se encuentra la verdad, que es Jesucristo, es entonces cuando nos damos cuenta que a lo mejor los afanes que teníamos antes, el trabajar y hacer horas extras para tener más dinero, nos damos cuenta que no nos va a servir de nada, porque esas horas extras que vamos a emplear de nuestra vida, que es vida, lo que estamos dando allí, porque si estamos cada día 2 horas echándola extra en el trabajo y más horas, es nuestra vida que la estamos dando allí a cambio de dinero. En cambio no empleamos tiempo para buscar a Dios, y eso va a ser de beneficio para nuestra alma y va a ser beneficio espiritual también para todo nuestro ser. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, a lo mejor a ti te ha pasado como le pasó al apóstol Pablo, a lo mejor a ti te ha pasado como me pasó a mí también me pasó más o menos como el apóstol Pablo, que pensaba que lo material era lo que valía la pena, que el reconocimiento pues era lo que había que hacer algún sacrificio para que te reconocieran, tener amistades, etcétera, etcétera, amigos entre comillas, todo eso que el mundo hace. Pero sin embargo, cuando hallamos al verdadero amigo, que es Jesucristo, cuando vamos a la verdadera verdad, que es Jesucristo, nos damos cuenta que todo ese tiempo que hemos estado ahí ha sido perdido y es en vano. Tal vez tú trates también de hacer la ley. De cierto, una persona anciana ya me dijo hace muchos años, me dijo, mira, haciendo la ley ya es suficiente, ya con esto ya tienes suficiente, no tienes que hacer nada más. Naturalmente, ese hombre se decía que era cristiano, pero sin embargo no conocía la palabra de Dios. Muchos piensan que por hacer los 10 mandamientos, que por eso esto ya le va a justificar delante de Dios. Y no es así en la palabra, como nos lo muestra, ni mucho menos. Por tanto, mi amigo, mi amiga, yo te animo ahora y a donde tú estás. Si realmente tú deseas tener un encuentro con aquel que es la verdad, el camino y la vida, que es Jesucristo, con aquel que puede dar sentido a tu vida, yo te animo ahí
a que tú ores conmigo. Recuerda, la ley solamente señala el pecado. Es como el espejo, te muestra cómo está, no te quita la suciedad. Sin embargo, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por tus delitos, mis delitos, nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo es la única que nos puede limpiar de toda suciedad del pecado. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, ahí donde tú estás, repite ahora conmigo y di: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y a toda la audiencia me estoy despidiendo de todos ustedes. Será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por servirte a ti. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti. Menos de
quiero más de ti. Quiero más Más de ti.